el uso de armamento nuclear en Siria por el gobierno de Bashar al-Assad. En cualquier caso, Eduardo, me interesa otro tema, otro punto caliente que tenemos en estos últimos días, y son las tensiones comerciales entre China y la Unión Europea. Valdis Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión Europea, ayer en el Financial Times decía y pedía a China que levantara ciertas barreras comerciales para aumentar los intercambios entre ambos territorios. Todo esto después de aprobar esa estrategia de seguridad económica europea que hablaba de minimizar los riesgos y poco a poco irse desligando del gigante asiático. No sé muy bien cómo se come esto, de irnos desligando, pero a la vez pedirles que nos dejen entrar un poco más hacia su mercado. Y luego China, que ha respondido y le dice que si lo que quiere es reducir los problemas comerciales, lo primero que debería de hacer es quitar los límites a la exportación. Claro, claro, con una pequeña diferencia entre las dos partes, y es que en este caso China es quien tiene la sartén por el mango, quien tiene el poder. Es decir, por muy justas que fueran las reivindicaciones de Occidente para ver las barreras a sus productos en el mercado chino desaparecer, pues por muy justas que fueran, siempre existiría la posición de fuerza de China. Es decir, ahora mismo China es quien determina cuál es el sentido que deben de seguir estas negociaciones. Y efectivamente, la política de China ahora mismo se parece muchísimo más a aquel comentario de Kennedy cuando habló con Khrushchev, ¿no? Que decía, lo mío es mío y lo tuyo vamos a discutirlo. Decía, Khrushchev piensa así, ¿no? Pues China es un poco así, es decir, lo mío ya es mío, mi mercado es mío y aquí no te metas, lo tuyo, pues vamos a discutirlo. Y como además tienes una dependencia tecnológica tan abrumadora, tan tremendamente abrumadora, en alta tecnología, en servidores, en telecomunicaciones, China ya no es el replicante, es el creador de la última tecnología, que resulta muy difícil que por mucho que te avale la razón, el buen sentido y la libertad de mercado, te vayas a encontrar con la misma disposición colaboradora por parte de quien tiene todo el poder en este caso. Yo creo que Europa será en los próximos meses la que haga algún gesto que hable de su voluntad de esa apertura china, pero no necesariamente creo que eso se vaya a traducir en que China responda con algo equivalente. Es decir, es muy difícil ahora mismo con el nivel de dependencia que tenemos de la economía china en todos los sentidos, porque no olvidemos que las principales empresas europeas están fabricando en China para el mercado chino también. Es decir, ese nadar y guardar la ropa que antes señalaba, ¿no? ¿Cómo podemos desligarnos, pero al mismo tiempo que nos dejen entrar, pero al mismo es extraordinariamente complicado y reclama, en todo caso, un nivel de entendimiento entre las potencias occidentales que hoy por hoy no se da. Lo acabamos de ver en el caso de Níger, en donde por un lado está cómo lo plantea Estados Unidos, cómo lo plantea Francia, cómo lo plantearía la Unión Europea, que al fin y al cabo también compra uranio a Níger, etcétera. No existe una política europea uniforme. Lo estamos viendo todos los días. En Ucrania no hay una única postura. Y quienes tenemos enfrente lo saben. Si no hay una unidad de acción, pues difícilmente te toman en serio. Y esto se ve en la economía, en la política, en la estrategia de adquisición de armas de última generación, etcétera, etcétera, etcétera. No somos. Yo creo que estas crisis están poniendo en evidencia nuestro nivel de desencuentro interno en Occidente. El caso es que mientras leía estas noticias, lo que me venía a la cabeza era la imagen de Jacques Michel, de Ursula von der Leyen, el Consejo de la Comisión Europea, Sí, en la cumbre que tuvieron con el primer ministro japonés hace no muchas semanas, con Fumio Kishida, sí, y ambos representantes de ambos territorios, unos sí. con dependencias de China y otros con otras, pero ambos diciendo que tenían que desligarse cuanto antes del gigante asiático. Entonces, no entiendo muy bien esta relación de, más en diplomacia, lo que importan los gestos, la importancia que tiene la palabra y los mensajes. No entiendo este desdeñarlo en público cuando luego a través de filtraciones a la prensa lo que estás pidiendo es que le levanten las barreras comerciales porque quieres entrar en ese mercado de una manera mucho más fuerte de lo que lo tienes hasta ahora. Bueno, yo creo que estas declaraciones conjuntas
estoy seguro que luego se verán descalificadas o matizadas en el diálogo entre partes individualmente de China con Japón o de China con Occidente a la hora de puntualizar, oye, en términos generales queremos esto, pero nosotros estaríamos dispuestos a. Si hay un país que tiene enormes intereses en China, ahora mismo es Japón. Si hay un país que necesita desesperadamente de una paz en la zona, es Japón. Si hay un país que necesita que los barcos sigan circulando por el estrecho de Formosa y por el mar de la China Meridional, es Japón. No olvidemos que Japón es un país que no tiene materias primas prácticamente ninguna. Tiene una gente absolutamente admirable, pero tener materias primas son las justas, ¿no? Entonces, realmente esto es un poco una rabieta, un poco a mí me parece un poco una rabieta de fin de semana, de estoy harto de papá y un día me iré de casa y ya verás cuando yo me vaya, ¿no? Pero a día de hoy comemos, dormimos y cenamos cenamos en casa de China, ¿no? Con lo cual es muy difícil ir más allá de la declaración de intenciones. Las declaraciones de intenciones, de todas maneras, sin un plan, no son nada. No son más que una llamada de atención. Es decir, debemos desligarnos. Bueno, pues hágame un cuadro de mando y dígame en qué forma, en qué aspecto, con qué plazo y con qué recursos lo vamos a conseguir. Mientras nos movamos en el terreno de las intenciones, pues las intenciones lo aguantan absolutamente todo. Lo malo o lo bueno es cuando alguien se levanta por la mañana, cuando tengo que enseñar estrategia siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando llegó el hombre a la luna, pues un día John Kennedy y su administración dijo, antes de que acabe la década pondremos un hombre en la luna, no porque sea fácil, sino porque somos el primer país sobre la Tierra, ¿no? Antes de que acabe, ¿quién? Nosotros, ¿por qué? Porque podemos, es decir, tenían un plan. Yo no creo que haya un plan de desenchufe de China coordinado por todos aquellos que se sienten agraviados por la situación. Claro, lo único que me llama la atención cómo son nacionales alemanes, Ursula von der Leyen fue exministra de Defensa en Sí. Alemania, o Jacques Michel, que de hecho fue primer ministro de Bélgica, cómo teniendo en cuenta y habiendo estado tan de cerca con los intereses y conociendo los intereses de su industria con respecto de Bueno, China, cómo son las voces que salen a decir tenemos que desligarnos. Es que, es que yo no entiendo muy bien eso cómo se puede hacer, a no ser que tengan un plan de vamos a volcar todos nuestros intereses en conquistar el nuevo y futuro mercado emergente que supone la India y sus 1.500 de habitantes y vamos a hacer bien todo lo que no hemos hecho bien en China, etcétera. Es muy difícil, porque ninguna gran empresa alemana es rentable solamente con el mercado europeo. O sea, si Daimler-Benz tuviera que vivir de los coches que vende en Europa, no sobreviviría. Si prescinde del mercado asiático, desaparece. O Siemens, o Renault, o Total Elf, o mil compañías que son realmente muy importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que el hecho de desligarse está más cerca a un desideratum que a un ejercicio reflexivo, pragmático. No sé, yo creo que hay dos tipologías de políticos hoy en día en Europa y desgraciadamente tenemos más del segundo que del primero. El primero es gente con una mentalidad estratégica. Una mentalidad estratégica supone un reconocimiento certero del escenario, esto es lo que hay, para lo bueno y para lo malo, estos son los recursos que tengo, estos son los plazos de tiempo en los que los tengo que implementar y estos son los objetivos creíbles que puedo alcanzar. Bueno, pues esto no se ve. Lo que se ve son profetas, gente que tiene una idea de cómo deberían ser las cosas y adecúa incluso sus recursos hacia ese desideratum inalcanzable, ¿no? Y yo creo que von der Leyen pues es un ejemplo más de actitud visionaria que no responde a un ejercicio pragmático de la realidad. No tiene nada de malo. Es decir, que mírate al espejo y lo que veas actúa en función de ello, ¿no? Es la manera de hacerte lo que se llama un dafo cierto de ti mismo, ¿no? De cómo están las cosas en este momento. Y yo creo que eso es muy difícil y sobre todo que no sabemos dónde vamos, ¿no? No sabemos muy bien cuál es la dirección que queremos tomar a todos los niveles, en política económica, en política agrícola, en política medioambiental, en mil historias. Entonces, pues como decía Séneca, para un barco que no sabe dónde va, todos los vientos son hostiles. Es muy difícil que lleguemos a alguna parte así.
Son hostiles hasta los vientos que hasta ahora han sido amigos, como los de No, Estados Unidos. efectivamente, no. Efectivamente, nos llega una situación que a mí me recuerda mucho la famosa frase de Groucho Marx: la situación es tan confusa que ya no sé si soy de los nuestros. Eh, pues realmente ya no sé si soy de los nuestros. O sea, realmente Estados Unidos es un aliado, ¿hasta qué punto, no? No lo tenemos muy claro. Yo sí sé cosas certeramente si analizo la situación. Por ejemplo, Estados Unidos le está sacando una enorme rentabilidad a la guerra de Ucrania, porque ahora mismo es el primer proveedor de gas licuado de Europa. Mientras se perpetúe la guerra, pues ese gas que comprábamos, por ejemplo, antes a Rusia, y que eso sí nos daría una independencia, pues no llega. Es decir, nuestro nivel de dependencia ahora mismo de Estados Unidos, yo creo que es el más fuerte desde que acabó la Guerra Fría, indiscutiblemente, ¿no? Y lo está aprovechando. Y yo creo que es otra de las razones por las que creo que no va a perder la ocasión de dejar su huella en África con una actitud absolutamente al margen de sus, entre comillas, aliados. Claro, el asunto es que también el mundo está cambiando. Estados Claro, Unidos hasta ahora ha sido esa fuerza predominante, pero en el mar de China Meridional, ahora, con el conflicto que justo hemos conocido hoy entre Filipinas y China por un barco varado de la Segunda Guerra Mundial, que ha dicho China a Estados Unidos que no se meta en los asuntos de esta región. En ya. África, con la situación en Níger, que Estados Unidos también se le está diciendo que muy bien que esté ahí, pero que interfiera lo menos posible en este proceso de estabilización que dicen liderar ellos, pero que en la práctica no tiene mucha reseña o mucho resultado visible. Entonces no sé si es que ya Sí. el mundo está empezando a dejar de ver a Estados Unidos como ese árbitro del partido y le está empezando a ver directamente como el oponente a batir. Claro, es un poco lo que decíamos antes. No puede ser al mismo tiempo el árbitro y uno de los Claro. equipos. Eso se ha acabado, eso se ha acabado. Respecto a lo del barco varado, bueno, pues es la anécdota. Realmente es la anécdota porque lo gordo que está pasando en el mar de la China Meridional es que China está levantando islas artificiales con aeropuertos a lo largo de todo este mar, ¿no? Y nadie le está parando los pies. Y si tú miras un pasaporte chino, igual que aquí ves el pasaporte y te sale el talgo, el autogiro, una serie de imágenes, pues ahí te sale el mapa de China y dentro del mapa de China, reconocido por ellos, está el mar de la China Meridional como una parte que consideran tan suya como puede ser el Yangtze, ¿no? Entonces, es que lo tienen clarísimo. Y basta meterse en Google, te metes en Google y digo, caray, ha aparecido aquí una isla de un día para otro, ¿no? Y prácticamente están en las puertas de Filipinas, ¿eh? A Filipinas le queda justo el espacio justo para bañarse en la playa. A partir de ahí ya prácticamente son aguas reivindicadas por China. Y el problema sobre todo es que es una de las zonas más pobladas de la Tierra, que se alimenta muchísimo de pescado, que no hay pescado para todos, y quien se asegure del mar de la China Meridional se asegura de poder mantener viva su población y alimentada. Y ahí está en juego países como puede ser Filipinas, con cientos de millones de habitantes, Indonesia, que es el país musulmán, no lo olvidemos, más poblado de la Tierra después de Pakistán, o sea, es una barbaridad, no sé cuántos millones son, 400, 500 millones de indonesios, más los 1.500 millones de chinos, más India que se pase por ahí a pescar, ¿no? Es decir, que no hay comida para todos. Con lo cual, el mantener ese lago interior asiático como el caladero de todos va a ser extraordinariamente difícil y va a llevar a problemas y a conflictos diplomáticos e incluso militares en un futuro inevitables, más allá de los factores económicos. Claro, es que esa zona es el gran punto caliente. Está Filipinas, está Claro, Taiwán. claro. Sí, 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 no, efectivamente. Históricamente pensábamos que todas las posibilidades de que cayese una bomba atómica, la próxima bomba atómica la tiraría Estados Unidos o Rusia. Luego nos dimos cuenta de que no era así, que podía ser Corea del Norte. Luego nos dimos cuenta de que podía ser Pakistán o la India, ¿no? Es decir, que ahora mismo hay muchos escenarios. Tú hablabas hace un rato de Siria y su potencial de, de- de nuclear cara al futuro, o de Irán, que ya es una potencia nuclear, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que hace Israel por mantener ese proceso detenido, ¿no? Entonces, hay demasiados escenarios de potencial conflicto inesperado que, desgraciadamente, no son considerados por
gran parte de países que ven las cosas como se veían hace, ya no digo 50 años, sino simplemente 15, 20 años. Es que esto va a una velocidad vertiginosa. En ese Consejo de Naciones Unidas vamos a ir unos minutos porque toma la palabra Reino Unido, el representante ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a escuchar a ver lo que dice el británico.